Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 15 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrollan el tema de Gobierno Corporativo y Comunicación Empresarial. Y este segmento es de tratar con fondos de cobertura activistas y otros inversores activistas. Continuamos en Solo Negocios Radio y seguimos con un segundo artículo. Este se llama Tratar con fondos de cobertura, activistas y otros inversores activistas. También publicado en el foro de la Facultad de Derecho de Harvard de Gobierno Corporativo y escrito por Martin Lipton, socio fundador de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, basado en el memorándum que hacen él y Steven Rosenblum, Caressa Cain, Elina Tetlerbaum, Loren Brossel y Ana Dimitrijevic, y analizan el panorama actual del activismo de los accionistas. El documento subraya que ninguna empresa es inmune a las campañas de activistas, independientemente de su tamaño o el rendimiento que brinde la operación de la empresa. Además, destaca la evolución de las tácticas y naturaleza persistente de los inversores activistas en el año 2025. Las campañas de activismo son más complejas con el tiempo. Las empresas pueden ser atacadas por manadas de lobos, dice el artículo, de fondos o múltiples activistas independientes que actúan simultáneamente. Cabe mencionar esto, un accionista en la bolsa, normalmente, pues es cualquier persona que tenga dinero y pueda comprar las acciones. Son compra de acciones prácticamente como las sociedades anónimas, ¿no? Y bueno, sí hay registros y demás. Y muchas de estas inversiones provienen de lo que llamamos inversión institucional, que son fondos de inversión. Y un fondo de inversión se construye con los recursos de accionistas individuales, otros de fondos de inversión, con propósitos específicos. Pensemos en las Afores. Una Afore tiene como propósito conjuntar los recursos que de manera obligatoria le retenemos al trabajador en su nombre y aportados por el patrón, una parte por el trabajador y otra parte por el gobierno. Y en su caso, con ello se anida este valor de recursos para su retiro. El propósito es juntar de manera obligatoria un recurso para el retiro. Más allá del éxito o no, de las Afores y lo que gusten, ese es el objetivo de ese fondo de inversión y se destina fundamentalmente a recursos públicos, a herramientas de inversión públicas tipo CETES, bonos de gobierno, etcétera. Y dependiendo de ciertos criterios jurídicos en la división de una misma Afore de las varias sociedades de inversión que construye o modelos de fondo de inversión, pues puede haber una cierta proporción que se puede invertir en empresas privadas siempre y cuando cumplan ciertos requisitos legales como las certificaciones AAA, entre otras cosas. Ante ello, el interés de esas inversiones, de meter su dinero en una empresa, tiene siempre como propósito buscar prevalecer el valor. O sea, poner en riesgo el capital no es algo factible. Aunque sea una proporción menor lo que se invierte, correr ese riesgo es ilegal, vamos a decirlo. Y habrá aquellos fondos mucho más conservadores y otros menos y tengan sus propios requisitos. Entonces, hay un fondo de inversión con dinero que entran a la bolsa, compran acciones de determinada empresa o que entran en algún esquema de inversión y ese esquema de inversión va a ocurrir conforme a los criterios de ese fondo específico, de esa Afore, por ejemplo. Entonces, ante ello, pues obviamente, eso es un ejemplo del tipo de fondo de inversión con una mecánica específica y un interés concreto. Si de repente llegara una empresa donde haya Afores y se ocurriera ejercer actos que fueran en contra de las estimaciones de conservadurismo del valor del capital que pudiera tener esa Afore, pues retirarían sus inversiones, ¿no? O no invertirían en esa empresa si fuera una nueva inversión. Y entonces ante ello, pues se caracterizan los fondos por diferentes criterios. Incluso hay fondos muy, muy claros que son fondos que solo invierten en empresas verdes, de temas ambientales, o empresas de petróleo, o empresas de tecnología, o empresas bla, 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 bla. Ante ello ponen sus requisitos y entonces algunos tendrán, o yo quiero que tenga requisitos de sostenibilidad, o yo quiero que tenga requisitos de acciones sociales de las políticas ASG, o yo quiero que tenga requisitos de lo que sea, ¿no?
Y entonces es a lo que se refiere la lectura del artículo. Ellos detectan que hay un activismo por parte de estos grupos y a veces se conjuntan con intereses similares o ya sean fondos o activistas independientes y de manera simultánea imponen criterios en las asambleas. Y además destacan que no es algo que ocurre únicamente cuando hay la reunión anual, sino de manera atemporal se torna un activismo en donde se presiona al Consejo de Administración para determinadas cosas bajo la interpretación de las determinaciones que se toman en la Asamblea de Socios. La Asamblea de Socios una vez al año y constantemente está el Consejo de Administración operando y obviamente la empresa. Y entonces al Consejo de Administración es el que van y se le señala los requerimientos de las interpretaciones que pudieran tener hacia sus intereses. Esto exige que las empresas mantengan una preparación constante para abordar amenazas que pudieran concebirse a su planeación toral fundamentada en la macro de los asambleístas y la ejercida de manera ordinaria por el Consejo de Administración. Aunque los activistas grandes, hay grandes fondos de inversión, y establecidos siguen dominando la actividad, los actores más pequeños y emergentes ganan prominencia. Estos nuevos activistas pueden obtener una atracción significativa a través de una cobertura mediática amplia y un tiempo real de ejercicio, lo que les proporciona publicidad gratuita y les ayuda a construir una reputación y argumentos que se compran en el mercado. La tendencia combinada con la sofisticación de los activistas para ocultar la acumulación de acciones significa que las empresas pueden enterarse de la participación de un activista a través de las noticias en lugar de una comunicación directa. Porque, bueno, pues compras las acciones en la bolsa y entonces no necesariamente tienes un registro automático de saber quién compró qué acción hasta que hay ciertos procesos normativos. Y entonces de repente un activista que te das cuenta que tiene unas cuantas acciones, de repente ya tiene acciones donde puede tener un peso en las determinaciones de la asamblea. Y bueno, de nuevo, pues son los dueños de la empresa, pero han creado un consejo de administración y un ejercicio de prácticas de gobierno corporativo para guiar la planeación estratégica y entonces de repente llegar con ideas alternas pueden tener implicaciones para la empresa. El documento señala que las reglas del Universal Proxy, el poder, no han aumentado necesariamente las tasas de éxito de los activistas en las urnas, pero sí aceleran el ritmo de ciertos acuerdos. O sea, habrá posiciones que desean, pero no necesariamente fructifican en el promedio de todas las determinaciones, pero empiezan a avanzar en los acuerdos. También menciona que se están desdibujando las líneas entre el activismo de los fondos de cobertura y el capital privado, con algunos fondos activistas que se convierten en postores y otros factor relevante en el uso creciente de las propuestas no financieras como las relacionadas con la sostenibilidad o el capital humano para obtener un apoyo más amplio. La clave para prevenir o responder a un ataque activista es la preparación previa. Esto incluye realizar evaluaciones de vulnerabilidad de forma regular, mantener una sólida reserva de posibilidades candidatos a directores y garantizar una supervisión eficaz de la Junta Directiva del Consejo de Administración y una planificación de la sucesión. La capacidad de una empresa para montar una defensa efectiva está directamente relacionada con su postura proactiva y un equipo de respuesta cuestionado. Ojo, esto suena a una lucha entre accionistas y consejo de administración y al final del día los accionistas pueden determinar que el consejo de administración es cambiado, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, plantea más allá de o sea, tenemos a los gobiernos y a sus políticas públicas y hay que estar atento en el cumplimiento normativo y las implicaciones y bla, bla, bla. Pero en un momento dado es importante destacar que hay ciertos criterios que se tienen que trabajar para también con las relaciones con los accionistas. Puede haber una familia, ¿no? Por medio de un protocolo familiar que tenga ciertas acciones y también tengan ciertos intereses. Y luego si hay una sucesión en la familia y los nuevos accionistas, que son los sucesores, pues de repente tienen ideas diferentes, puede haber trastabillas en la empresa, ¿no? Una distorsión a su sostenibilidad o a la aportación correspondiente de la sostenibilidad. Se debe establecer un equipo de respuesta central en tiempos de paz. Este equipo debe incluir a oficiales internos clave y asesores externos como abogados, asesores financieros y firmas de relaciones públicas y de solicitud de poderes. Es fundamental el monitoreo constante de la actividad comercial, el sentimiento de los accionistas, o sea, su confianza, su sensibilidad a los acontecimientos, y los informes de medios para detectar tempranamente posibles amenazas, ¿no? Que de repente te estén comprando acciones en algún grupo determinado. Recordemos GameStop, ¿no? Aquella empresa que pues sí le estaban trabajando de una forma con los cortos, que es un esquema de compra de acciones para degradar su valor y con eso inversamente ganar el fondo de inversión. Y de repente entraron un grupo de activistas jóvenes
que lucharon en contra de ese tipo de posiciones y provocaron que la empresa subiera su valor de manera exuberante por la gran compra de acciones y reventaran el fondo de inversión. Digo, yo no lo hablo en el sentido de defender al fondo de inversión, realmente no tengo un interés al respecto, pero lo que sí me interesa es que la empresa se sostenga en el tiempo. Por ejemplo, GameStop, su modelo de negocio ya no existía porque era la renta de videojuegos cuando ya todo es en línea, ¿no? Y entonces, si no hay una evolución, pues entonces pues, la empresa tendrá que cerrar. Pero el asunto es, ese tipo de acontecimientos ocurren, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa o las que están abiertas a la recepción de este tipo de fondos. Y entonces hay que saber hasta qué límite tienes el deseo de asimilar posiciones nuevas de este tipo, ¿no? Mantener relaciones sólidas y credibilidad con los inversores e instituciones es crucial. Las empresas deben interactuar de manera proactiva con los gestores de cartera y los departamentos de gobernanza de los principales inversores institucionales. Una estrategia a largo plazo bien articulada para la creación de valor junto con una comunicación transparente a menudo puede persuadir a los inversores para que apoyen a la junta directiva y a la gerencia de la empresa en lugar de las propuestas a corto plazo de un activista. La decisión final de interactuar, negociar o luchar contra campañas de activistas es un arte que el Consejo de Administración tiene que estar preparado para desarrollar a ese nivel de empresas. No es una ciencia y depende de varios factores, sobre todo muchos subjetivos. Una empresa debe estar preparada para defenderse enérgicamente si no es posible un acuerdo razonable, pero también estar abierta a la negociación y resoluciones pragmáticas, alineables a la planeación estratégica a largo plazo de la empresa. No se trata simplemente de negarse, pero tampoco de abrirse de una manera insensible que lleve a la empresa a escenarios pues innecesarios, ¿no? Ese sería como el resumen del artículo. Bueno, yo voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.